Bueno, seguimos y vamos con otra pregunta que me gustaría poner en la mesa. La profesión en sí. O sea, el archivero, la archivera, archivóloga, archivólogo. Pequeño detalle me gustaría aclarar. Dependiendo de la zona geográfica en la que te puedas encontrar, se le denomina. La denominación de archivólogo, archivóloga es más rioplatense, se maneja mucho en Argentina y en Uruguay. No sé si en algún otro país de Latinoamérica, calculo que sí, pero el término que se suele manejar más corrientemente en la literatura es archivista o archivero, archivera. A mí, a gusto personal y como que sin mucho que ver, me gusta más decir archivero, archivera que archivólogo, que es como muy largo. Pero, a ver, ¿cómo podemos hilar más fino en la profesión? Bueno, en realidad, el archivero, en un principio, para resumir, podría decir que es el que en una institución da las pautas para la creación, el tratamiento, el mantenimiento, el uso y la puesta a disposición de la información, ¿no? De los documentos con información administrativa, para tirar algo técnico, resumido y concreto. Pero en realidad el archivólogo hace un montón de cosas más. Es el encargado de cómo se van a crear esos documentos, de si se crean o no, de qué tecnología usar, ¿no? Para la creación, el mantenimiento y el uso, para la conservación de los documentos, ¿no? Que es muy importante porque si no los conservamos no los podemos hacer accesibles, que es uno de los puntos, uno de los elementos esenciales del documento de archivo, ¿no? Que sea fiable, que sea accesible, y algunos más que en este momento no recuerdo, que es espantoso. Pero otra cosa que quería decir también, que el archivólogo es el encargado de dar las pautas en la institución, de hablar con el jerarca de la institución y de que eso, de que haya recursos para todo eso, ¿verdad? Porque sin recursos económicos y humanos y sin apoyo no hacemos nada. Y otra cosa para cerrar y darle la palabra a Sofi, es que el archivólogo, como lo dijo Lourdes el otro día en un video de evaluación documental, es el encargado también, el responsable del patrimonio cultural, primero de la institución en la que trabaja, de la memoria institucional y después del patrimonio nacional, ¿verdad? Porque si no podemos conservar el documento, lo perdemos, se pierde la información y es una lástima. Creo que me gustaría empezar por decir algo que siempre digo cuando la gente habla de la profesión archivística y del archivero como profesional. Somos primero profesionales de la información. Esto es cortar el hueso, nos encargamos de gestionar información. Eso es algo primordial que se tiene que entender. Somos profesionales de la información, de las ciencias de la información. Esto quiere decir que en el soporte en el que sea, nosotros tratamos documentos de archivo, en el soporte en el que sea, nosotros gestionamos esta información. La conservamos y la hacemos accesible a los ciudadanos, a los usuarios de las instituciones, a quien sea, al que venga y tenga derecho a acceder a esa información, nosotros se las vamos a hacer accesibles. Eso es lo que comenzamos por hacer como profesionales de la información. Y como archivólogos hemos pasado como programas de computadora por miles de versiones, empezando por la 1.0 y simplemente siendo custodios de papeles viejos como se trataba en la antigua Roma o en la antigua Grecia, a versiones 2.0, 3.0 del manejo de gestión durante la guerra, gestión administrativa de archivos cuando eran cantidades y cantidades de papeles, hasta 4.0 y 5.0 en la era actual de la tecnología y de la digitalización, donde los archivos no son solo ya el formato analógico que le conocemos al papel, sino también el archivo digital, el archivo digitalizado, el archivo electrónico, el que nace directamente como en el entorno electrónico, en el entorno de las computadoras o de otros tipos de maquinarias tecnológicas. Somos profesionales que nos reinventamos. Creo que la gran mayoría de o si no todas las profesiones deben reinventarse a medida que se modernicen y a medida de que se avance en cuanto al conocimiento que se tiene sobre el área del que se trata, ¿no? Pero sobre todo, como tratamos información y la información es algo que va constantemente acopiándose y mudando, nosotros sobre todo tenemos que reinventarnos mucho más rápido. Entonces hemos pasado por versiones y versiones y seguimos porque somos eso, profesionales de la información. La manejamos, la gestionamos, la ordenamos, la organizamos y la ponemos a disposición porque como personas en el mundo es nuestro derecho humano
acceder a esta información. Nosotros somos ese puente entre la información y las personas. No, a mí también me gustaría destacar el rol que cumplimos hoy en día en una sociedad en la que estamos, la sociedad de la información, que es impensado el volumen documental que se está generando constantemente. Toda institución genera documentación en el desarrollo de sus actividades y es un volumen documental inimaginable. Entonces, hoy en día yo pienso que la información es poder, es capital, ayuda, la información que contienen los documentos te ayuda a la toma de decisiones. Podés basarte en la información para tomar decisiones correctas, incorrectas. Entonces es sumamente importante, tanto, no estamos hablando únicamente de instituciones públicas, sino también instituciones privadas, todo tipo todos manejamos información desde nuestra vida personal hasta las instituciones inmensas. Entonces me parece que es importante el rol que cumple el archivólogo dentro de esa sociedad de la información en la cual se necesita tener organizada y accesible esa información, que es lo fundamental, tanto para la toma de decisiones como mencionamos, es un derecho humano, es un derecho fundamental de un ciudadano el poder acceder a la información, saber cómo yo pago impuestos y a dónde va la plata de los impuestos, en qué se usa, en qué no se usa, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ya es otro tema. Acá en Uruguay, por ejemplo, vivimos en un país en el que hay leyes de transparencia que se respeten al 100% o no, ya es otro capítulo, otro tema, pero tenemos herramientas y de a poco vamos a ir avanzando, yo creo y espero, y creo que es fundamental nuestra labor a futuro y de nuestros futuros colegas y demás en esto, del acceso a la información pública para todos los ciudadanos y que se respete ese derecho. Respecto a lo que decía el compañero Matías, que bueno, el rol y cómo se posiciona, digamos, la archivología, no como una ciencia o una disciplina, ¿no?, que se basa solamente en el archivo como lugar de trabajo, en el archivo como lugar donde uno ejerce la profesión como un profesional, sino una profesión que como ciencia, ¿no?, particularmente la información, se interconecta con otras y particularmente con el funcionamiento de la institución, ¿no? El archivólogo en ese sentido es un gran interconector de lo que son, ya sea el archivo con las demás partes de las instituciones y a su vez con los profesionales que trabajan con la información. Es muy importante que el archivólogo esté en pleno contacto y en plena comunicación, ya sea con el ingeniero de telecomunicaciones, ya sea con el informático, que esté en pleno contacto y al momento de utilizar las herramientas que tanto genera uno como otro, que tanto se desarrolla, ¿no?, en esta sociedad de la información, que somos constructores particularmente de esta sociedad, no somos ajenos a ella, que podamos interconectarnos con los demás constructores para poder seguir forjando esta sociedad de la información que sigue creciendo y creciendo. Me gustaría agregar de lo que venían mencionando de la sociedad de la información, de no perder de vista que la información y el tratamiento que la archivística hace de los documentos y de la información que contienen es un recurso muy valioso y cada vez más en todo, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, lo es y va a seguir siendo, es un recurso importantísimo la información en todas las organizaciones. Bueno, entonces, con todo esto que han expuesto hasta ahora, se entiende cuál es la profesión nuestra, qué hacemos, ¿no? O sea, de qué somos encargados como profesionales de un archivo, y obviamente se entienden los aportes nuestros hacia la sociedad. Es decir, estamos acá para preservar la memoria institucional, como decía André, para preservar aquella documentación que tenga un valor histórico-cultural para la sociedad, para investigaciones, para una persona de a pie, como puede ser vos que estás ahí mirando o escuchando esto, que tenés ganas de ir a conocer a un archivo, parte del patrimonio, parte de la historia de este país. La podés conocer adentro de un archivo, en un museo, en una biblioteca, pero los archivos tienen mucho de esto, y es algo que no está muy difundido. ¿Qué más aportamos? Aportamos un muy buen funcionamiento a las instituciones, a la calidad que esas instituciones, o a la calidad en sí no, sino a poder alcanzar la calidad mejor de esas instituciones, acercándose a las normas ISO, que tanto le gustan a Andrea, acercándose a normativas nacionales e internacionales que nos ponen a la evidencia misma de que una institución que tiene las normativas al día, que las cumple y tiene que afrontar litigios y determinadas
auditorías, está funcionando como se debe. Entonces, teniendo todo eso en la mesa, sabes que hay un archivero que está atrás, está gestionando toda la documentación y la información, recuperándola en tiempo y forma, con normativas, con principios, con un montón de elementos que hacen a que esto sea posible.